Buen día, mi nombre es Johan Andrés Mina Forero y el de mi compañero es. Daniel Mauricio Díaz. El día de hoy vamos a presentar las medidas estadísticas de localización, dispersión y forma. Para dar inicio vamos a explicar sobre las medidas de localización. Siguiente. ¿Qué son las medidas de localización? Entonces, las medidas de localización o dispersión sirven para representar el valor central de un grupo de datos. Dentro de estas medidas encontramos como las más comunes lo que es la media, la mediana, moda y cuartiles. Para dar una explicación mucho mejor, pues nosotros utilizamos el programa, el software R, ¿sí? En el cual utilizamos la función data, buscando un dataset que se llama cards, el cual cuenta con 50 registros, dos variables, la primera variable es velocidad y la segunda variable es distancia de frenado. Siguiente. Entonces, la primera medida es media. ¿Qué es la media? La media es la sumatoria de todos los valores de una de las variables y se divide por la misma cantidad de datos que haya. ¿Listo? Para ello, nosotros utilizamos en el software R la función MEAND, en el cual digamos que obtuvimos como resultado la velocidad promedio es de 15,4 millas por hora y la distancia de frenado es de 42,98 pies. Siguiente. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor centro de un conjunto de datos que se pueden ordenar de forma ascendente o descendente. Digamos que hay una salvedad. Dice, cuando la cantidad de datos eh, sea un número par, digamos que lo que se hace es que se toman los dos valores del centro y se promedian, o sea, se tienen que sumar y dividir. ¿Listo? Para nosotros hallar la mediana del dataset que nosotros utilizamos, utilizamos la función median en R, en el cual obtuvimos que la mediana de la base de datos que cogimos como ejemplo, en la velocidad es 15 y en la distancia de frenado es 36. Siguiente. La siguiente unidad de medida, bueno, unidad de medida, no, la siguiente medida es moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos específicos. Entonces, en el software R no cuentan con una función específica para hallar la moda. Sin embargo, hay una función para nosotros hacer el conteo de frecuencias. Entonces, conforme a eso, pues nosotros implementamos ese código que aparece ahí en la pantalla, en el cual nosotros obtuvimos que el dato que más se repite en la velocidad es 20 y en la distancia de frenado es 26. Por último, en las medidas de localización encontramos los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Es la sección del conjunto de datos que están previamente organizados y los ordenan en cuatro partes. Para ello, nosotros en el software R utilizamos la función quantil, en el cual obtuvimos, digamos, como resultado que la base de datos la seccionaron en cuatro partes. La primer parte va de 0 a 0,25, la segunda parte va el segundo cuartil va de 0,25 a 0,50, el tercer cuartil va de 0,50 a 0,75 y por último el cuarto cuartil va de 0,75 a una unidad. Bueno, continuando con las medidas, observamos ahora las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión son unas medidas que nos muestran como la variabilidad o la diferencia de nuestro conjunto de datos respecto a una medida de tendencia central, ya sea la, ya sea la media o la mediana de un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más comunes son la varianza, la desviación externa estándar, tenemos el cálculo de rangos y el rango intercuartílico y coeficiente de variación. Para la varianza tenemos que es una medida de dispersión que mide la variación promedio
o pues digámoslo así como la distancia de un valor respecto a la media aritmética del conjunto de datos. Entonces, para el cálculo de la varianza, dentro de R tenemos la función var, que esta es la función que nos da el cálculo de la varianza. En nuestro conjunto de datos tenemos una varianza para la velocidad de 27.9 unidades y para la varianza de la distancia de frenado respecto de 664 unidades. Continuando con la desviación estándar. La desviación estándar es una medida que nos indica cuánto se están desviando los valores de nuestro conjunto de datos de la media aritmética. Esta desviación estándar en RStudio la estamos calculando mediante la función SD. Esta función nos indica que para nuestro conjunto de datos de los carros tenemos que la desviación estándar para la velocidad tenemos una desviación de 5.28 unidades y para la desviación estándar de la distancia de frenado tenemos 25.7 unidades. En cuanto al cálculo de los rangos, pues encontramos que los rangos se calculan de acuerdo a la resta entre el valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. Y esa unidad nos indica como la amplitud total de los datos del rango. Entonces, para nuestro conjunto de datos de carros encontramos un rango de velocidad de 21 unidades, mientras la distancia de frenado encontramos un rango de 118 unidades. Para el cálculo de los rangos intercuartílicos, utilizando R, utilizamos la función IQR. Esta función nos devuelve como los valores de los rangos intercuartílicos. Estos rangos intercuartílicos nos indican qué tan dispersos están los datos a partir del centro de una distribución. El centro de esta distribución sería pues básicamente la mediana. Para el cálculo del coeficiente de variación, tenemos que el coeficiente de variación es una medida de dispersión que permite comparar la relación entre la desviación estándar y la media, y esta unidad la expresamos en porcentaje. La fórmula del coeficiente de variación, como veíamos, es la relación de la desviación estándar sobre el valor de la media multiplicado por 100 para que nos devuelva el valor expresado en unidades de porcentaje. Entonces, para el caso de nuestro conjunto de datos de carros, tenemos que un coeficiente de variación para la velocidad de 34.33% y un coeficiente de variación para la distancia de frenado de 59.95%. En cuanto a las unidades, pues comparamos como tratamos de hacer una relación entre las unidades de velocidad con la distancia de frenado de nuestro conjunto de datos. Entonces encontramos, debido a la comparación de este gráfico de dispersión de las unidades dentro de nuestro dataset, que existe cierta tendencia a una mayor velocidad, que exista una mayor distancia de frenado. Entonces toda esta relación podemos observarla a partir de nuestro gráfico de dispersión. Bueno, continuamos con las medidas de forma. ¿Qué son las medidas de forma? Las medidas de forma se pueden conocer también como medidas de apuntamiento y suministran una información sobre la distribución de la forma de un conjunto específico de datos. Dentro de estas medidas encontramos como las más comunes kurtosis y asimetría. Para ello, con mi compañero generamos estos dos histogramas en el cual encontramos la variable velocidad y la otra es la variable de frenado. Entonces iniciamos con la medida de kurtosis. Entonces, ¿qué es la medida de kurtosis? Entonces, indica el grado de concentración de una distribución alrededor de su media. Esas distribuciones pueden ser apuntadas o pueden ser achatadas. Entonces, para ello, para nosotros hallar esta medida en el software R, nosotros tuvimos que instalar un paquete, una librería que se llama Moments, dentro de la cual utilizamos una función que se llama kurtosis, en el cual podemos identificar que la velocidad, en la variable velocidad, la kurtosis es del 2,42 unidades y en la distancia de frenado es de 3,24. Bueno, para el cálculo de la simetría, tenemos que la simetría es como una medida estadística que nos ayuda a identificar el grado de simetría o asimetría de la distribución de los datos respecto a su valor promedio. En este caso, pues el valor promedio es como la medida de tendencia central a partir de la cual se comparan los datos. Pues, haciendo uso de la librería Moments también,
a través de la función skewness, encontramos que para nuestro conjunto de datos encontramos unos valores de asimetría de menos 0.11. Este valor negativo de 0.11 nos indica que nuestra velocidad en nuestro histograma principal, está mostrando una ligera cola hacia el lado izquierdo, entonces que encuentra que hay una variación mayor en cuanto a los elementos que se encuentran a la izquierda del promedio de los datos. Y en cuanto a la distancia de frenado, encontramos un valor de asimetría de 0.78, lo que nos indica que hay una ligera cola hacia el lado derecho de la recta principal del promedio de los datos. Pues esta fue nuestra exposición. Agradecemos a ustedes por la atención y muchas gracias.